Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy venimos con una labor más pequeñita y un poquito más sencilla, porque estas últimas han sido grandes y un poquito más complicadas. Es un portatijeras para tus tijeras de bordar o corta hilos y lleva además un colgador para que siempre lo lleves sujeto a tu costurero y las tengas siempre localizadas. Tengo una novedad en el canal. ¿Quieres que cuelgue fotos de tus labores en la comunidad? Si es así, solamente tienes que suscribirte al canal, comentarme el vídeo de la labor que me estás enviando, mandarme una foto bien bonita de tu labor, darme tu consentimiento específico de que me permites que comparta tus imágenes y tus labores. Puedes enviarme estas fotos ya sea por Instagram, por mail, por Facebook y las colgaremos en la comunidad. No se te olvide darme el nombre con el que quieres que la publique. Y ahora sí, venga, vamos a coser. Bueno, después de que hemos tenido unas semanas de labores bastante complicadas, he decidido traeros algo facilito, sencillito y que no cueste mucho trabajo. Aquí tenéis el patrón, sabéis que lo tenéis en la cajita de descripción. Para descargar tenéis un link, pincháis y ese os lo vais a poder descargar. Os haré un cuadrito aquí de 4×4 como suelo hacer para que cuando imprimáis comprobéis que tiene el tamaño adecuado. Lo primero que vamos a sacar es este patrón. Este patrón de aquí hay que sacar dos piezas de tejido exterior, dos piezas de tela de forro y dos piezas de estabilizador. Yo en este caso voy a utilizar un foamizado finito. Me da más rigidez que la típica guata que se utiliza para patchwork, que es más blandita. Pero, como siempre digo, podéis utilizar el estabilizador que vosotros queráis. A estas piezas obviamente hay que añadirle los márgenes de costura, ¿de acuerdo? Porque todo este marcaje va sin márgenes de costura. Todo eso hay que añadírselo después. Voy a cortar ahora estas piecitas y vamos a empezar. Lo que voy a hacer ahora aquí va a ser calcar las letritas y la portada. Ya sabéis que lo hago con un bolígrafo que luego se borre con la plancha. Pues ya lo tengo aquí, si queréis también podemos ya marcar la casita. Voy ahora a dibujar las ventanitas y la puerta. Las ventanas las voy a hacer de esta tela y la puerta de esta. Esto es para el tejado. Ya os he comentado en otras ocasiones que me gusta marcar las aplicaciones por el lado derecho para poder ir doblando la tela y colocarla mejor para hacer la aplicación. Aquí tengo la puerta, voy a recortarla en la parte de abajo, voy a dejar 1 centímetro y luego todo alrededor voy a dejar pues nada, como medio centímetro solamente de margen. En la parte de abajo dejo 1 centímetro para que llegue hasta el borde de esta tela y cuando cosamos aquí se pille bien este tejido en la costura. Cuando utilicéis una tela de cuadritos como esta, sí que tenéis que intentar que el cuadradito de la ventana quede totalmente coincidente con los cuadritos de la tela, ¿vale? Porque si no, si la ponéis torcida, luego se va a notar mucho a simple vista, por efecto óptico, va a parecer que la ventana está torcida. Entonces, siempre tenéis que intentar hacer coincidir las líneas, aunque los cuadros marean un montón, pero bueno, aquí tengo ya las dos ventanitas preparadas y el tejado lo voy a marcar por el revés de la tela y lo voy a marcar solamente una vez. Esta no la voy a recortar, voy a doblar la tela y voy a recortar así un cuadradito alrededor con tela suficiente en los lados para los márgenes de costura. Veis, sencillamente he doblado la tela y he recortado un rectángulo que tenga por detrás doble tela. Ahora aquí esto lo voy a bordar, el corazoncito lo voy a hacer en una tela aparte para poner. Lo voy a bordar igual que bordamos cuando hicimos el portarreglas de patchwork. Voy a hacer un punto de cadeneta súper chiquitito con un hilo negro sencillo, ni doble ni nada, el hilo negro para que quede una puntada súper pequeñita. Si no, también lo podéis hacer con un hilo de torzal que es un poquito más grueso, haciendo un pespunte, lo que es una puntada hacia atrás. Cualquiera de las dos formas está genial. Y luego las aplicaciones las vamos a ir calcando en la tela correspondiente y las voy a coser con una puntada escondida.
¿de acuerdo? Vamos a empezar aquí ahora poniendo las ventanitas. Yo para poner las aplicaciones lo que hago es marcar la doblez con las uñas. Aquí le voy a ir poniendo un alfiler así en la esquinita para que se quede marcado, y aquí la voy a colocar así con alfileres y la voy a coser con una puntada escondida. No me voy a liar a colocar todas las piezas porque si no luego con los alfileres se va enganchando el hilo y es un auténtico rollo. Hay algo que sí que os recomiendo cuando hagáis este tipo de costuras, es que utilicéis una aguja súper fina y pequeñita. Os van a quedar las puntadas mucho más pequeñitas y mucho más escondidas. Si no os apetece mucho coser a mano, también podéis hacer como hicimos en la fachada del portarreglas, sencillamente hilvanarlo y de luego darle un pespunte, preferiblemente en color negro, porque así a la vez como que remarca un poco las aplicaciones que hemos hecho. Las enmarca un poco y las deja como dibujadas. Pues del mismo modo que estoy cosiendo esta ventanita, pondremos esta de aquí y también la puerta. Vamos con el tejadito. El tejado, como sabéis, lo dibujé en la tela. La puse doblada con otro trocito detrás y le voy a poner simplemente detrás un trocito de foamizado. Voy a coser todo alrededor, dejando aquí 1 centímetro más y aquí también otro centímetro más, y haré toda esta costura hasta aquí. Ya lo tengo cosido. Ahora voy a recortar todo el sobrante de foamizado. Ya sabéis, tened mucho cuidado, no cortéis la tela de debajo, mantened siempre la tela así estirada y así con los dedos por debajo, porque así controláis perfectamente si estáis pellizcando la tela o no. Y aquí vamos a dejarlo así cortado con la tela y el foamizado a 1 centímetro del borde de la marquita que teníamos hecho. Aquí le voy a dejar un margen de costura pues como de medio centímetro más o menos. En esta parte central le haremos un cortecito sin llegar a cortar el hilo. Y en esta zona redondeada le voy a hacer así algunos cortecitos. Y ahora le damos la vuelta. Aquí tengo ya el tejado preparado. Aquí lo que sí que voy a hacer es dibujar. Esto lo voy a hacer a mano alzada, ¿eh? No lo voy a calcar ni nada. Es como unas onditas paralelas. Voy a hacer aquí una línea en el centro para guiarme. Y voy a hacer así como unas onditas paralelas para hacer como la formita del tejado. Y esta sí que ahora les voy a dar un pespunte a estas onditas para dejar el tejadito como acolchado con un poquito de forma. Recordad, cuando vayáis a acolchar a máquina, esto ya os lo he explicado más veces, es ir poniendo bien alfileres por toda la línea de acolchado, porque es inevitable que el prensatelas, a no ser que lo hagáis con un prensatelas de doble arrastre, que ahí no vais a tener problema, pero en este caso es normal que la tela de arriba se arrastre. Por lo tanto es importante que esté muy bien sujeta para que no se os vaya retorciendo toda la tela al coser. Bueno, pues veis, ahí ya le he hecho el acolchadito y ya por lo menos tiene ahí como si fueran más tejitas. Para colgarlo vamos a utilizar un trocito de tela de 4 por 10 y lo he doblado a modo de bies, al centro y al centro, y le vamos a dar una costura a cada lado al borde. Ya tengo aquí cosida la tirita y esta sencillamente va a ir así doblada, y esta la meteremos así aquí en un mosquetón y la colocaremos ahora en la parte trasera, que será donde luego usemos para engancharlo a cualquier sitio. Bueno, ya tengo aquí las piecitas preparadas, como veis aquí he bordado las letras y le he puesto el corazoncito, he puesto el trozo de tela encima, le he dado una puntadita como decorativa y he recortado la tela alrededor para que luego esta telita se deshilache y quede así como deshilachada. He cortado el forro a la misma medida y en esta he cosido las ventanitas a puntada escondida, le he hecho las rejas a máquina y la puerta sí que la he cosido toda a máquina. Y como veis he cortado una pieza de foamizado y una de forro de cada uno.
Y el tejado ya le he cosido esta piecita aquí al borde para que luego ya quede así hacia arriba y podamos colgar de aquí la labor. Ok, pues vamos a empezar con el montaje. Lo primero que vamos a hacer es aquí colocar la tela de forro de este modo, enfrentada, y voy a coser por aquí a 1 centímetro. En esta voy a colocar aquí el tejado así boca abajo, que quede centradito, que sobre lo mismo por ambos lados. Os va a sobrar como 1,5 centímetros más o menos a cada lado. Y voy a poner encima el forro, y también aquí le voy a dar un pespunte a 1 centímetro, igual que en esta, que también va a llevar un pespunte a 1 centímetro. Aquí ahora al borde le voy a recortar el sobrante y ahora lo que voy a hacer es abrir así la pieza y colocar esta encima. Aquí siempre hay que enfrentar muy bien las costuras para que justo estén a la misma altura. Ahí una, aquí otra, y aquí vamos a poner alfileres todo alrededor para sujetar muy bien las piezas. Aquí lo mismo, vamos a sujetar todo esto alrededor. Vamos a coser ahora aquí todo alrededor y le vamos a dejar una apertura en el lateral, no se lo vamos a dejar abajo, ¿de acuerdo? Vamos a dejar aquí una apertura, coseremos así todo alrededor hasta volver a llegar aquí. Vamos a recortar todo lo que podáis del sobrante de foamizado. Mucho cuidado con las telas para no recortarlas. Y así se las voy a recortar todo lo que pueda de los dos lados. Ok, y ahora antes de darle la vuelta, lo que voy a hacer es unir así aquí el forro y el exterior. Le voy a dar justo aquí un pespunte, un poquito ahí y un poquito ahí, para que se queden unidos el forro y el exterior. Vamos a darle la vuelta por la apertura que le dejamos antes. Voy a ir tirando aquí primero del tejado. Ya sabéis que estas cosas hay que darles la vuelta con paciencia, sobre todo cuando tienen ahí la apertura en un lado, que cuesta un poquito más de trabajo. Ahora aquí vamos a cerrar el lateral con una puntadita escondida, pero primero voy a comprobar que aquí todo esté bien antes de cerrarlo. Mirad, como veis, ha quedado perfectamente cosido. Una vez que ya hemos comprobado que todo ha quedado bien, que no nos ha quedado ninguna costura de una forma rara, que no tenemos que reparar nada, vamos a cerrar la puntadita interior. Ahora ya, una vez que hemos cerrado el interior, aquí en esta parte, le voy a dar una puntada, pero no le voy a dar una puntada con la máquina, porque me gusta más en esta labor darle una puntadita a mano. Le voy a dar como si fuera un hilván a modo de esta terminación que he hecho en el corazón, así todo alrededor, para que ya todo esto quede así bien sentadito. Y aquí lo que voy a hacer es coserle un imán para dejar el tejadito cerrado para las tijeras. Aquí tengo ya la casita, le he puesto unos adornitos, unos botoncitos de adorno por delante y por detrás. Ya le he cosido el broche y le di el pespuntito decorativo todo al borde. Como os dije, este fundita es como para tijeritas de este tipo o las cortahilos automáticas. Entonces, para que la podáis sacar y meter bien, que no tengáis que estar metiendo la mano, lo que vamos a hacer es hacerle como un cordoncito para colgarlo que asome por fuera. Aquí he cogido un trocito de cola de ratón y voy a coger más o menos como unos 30 centímetros de cola de ratón. Además tengo aquí 2 trocitos de tela y un trocito de fieltro. Bueno, aquí he hecho un dibujo como de una hojita. Y le voy a hacer así también un poquito las nervaduras.
Y ahora vamos a colocar por debajo la tela así, el derecho hacia afuera, y esta también el derecho hacia afuera con el fieltro dentro. Y aquí voy a doblar la cola de ratón y la voy a dejar aquí colocadita, que salga como, no sé si veis la hojita, que salga pues por aquí, como por esta parte de la hoja. Como por el rabito de la hoja. Voy a colocar unos alfileres para que no se mueva. Ok. Y se va a quedar así colgando. Voy a ponerle un par de alfileres más para que no se mueva. Y voy a coserle todo el contorno de la hojita y también las nervaduras. Se lo voy a coser con un hilo verde un poquitín más oscuro para que se vea un poquito. Ya la he cosido, le he dado el pespuntito haciéndole las nervaduras y sencillamente lo he cortado como a 1 o 2 milímetros desde la costura. Y esta ya se va a quedar así. Ahora ya la he sujetado aquí a la tijerita y nada, ya sencillamente podéis dejar colgando el rabito de la tijera para que sencillamente la podáis sacar de la fundita sin tener que andar buscándola dentro. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado, que os animéis a hacerlo y que me enviéis vuestras fotos. Un besazo enorme para todos y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!